Y este momento histórico tiene que ver con una perspectiva especial. Una perspectiva especial que está radicada en una gran tendencia que tenemos hoy. La tendencia es a vivir una experiencia distinta. Y por eso nos pusimos como meta nos pusimos para poder ver con el paso del tiempo una nueva forma de entender el astroturismo en la región de Coquimbo. Y para eso queremos crear audiencia a través de las charlas astronómicas del Bicentenario de la ciudad de Vicuña. Queremos llegar primero a 100 en el marco del Bicentenario de la ciudad, para antes del 30 de junio llegar a las 200. Y todas ellas las podrán ver una y mil veces en vicunacapitalastronómica.cl. Hoy tenemos una nueva presentación, una nueva charla. Y es de un investigador del Centro de Astrofísica CATA, que reúne a varias universidades, y también una persona amante, y nos dijo hace un rato atrás, de un tema tan relevante que tiene que ver con el valle, y esto tiene que ver con Vera Rubin. ¿Cuánto es lo que sabemos y que nos impacta conocer este telescopio, que es la cámara digital más grande del mundo? Simple. Y además, cómo planificar el eclipse. Pero le puso un título aún más atractivo, El lado oscuro de la luna y las galaxias. Quiero dejar con ustedes a Rodrigo Herrera, guión Camus, nos va a explicar esto de apellido compuesto de Herrera Camus. ¿Ah? Está como miembro de la familia de los 80, por un lado, y también con uno de los apellidos más interesantes e importantes de escritores a nivel mundial. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Feliz de poder conectarme con ustedes. Cuéntame, Rodrigo, ¿dónde estudiaste? ¿Qué te apasionó y cómo te enamoraste del mundo de la astronomía? Bueno, eso viene en parte del lado Camus, y eso explica un poco por qué decidí juntar mis dos apellidos. Esa es la parte más poética de por qué los junté, porque soy el resultado de ambas familias. Muy Y soy astrónomo porque contribuyeron las dos. Y la parte más práctica es porque para publicar en astronomía el apellido Herrera es muy común. Entonces, decidí juntar mis apellidos para que la gente pueda reconocer mi trabajo versus el trabajo de muchos otros Herrera que publican en el mundo de la astronomía. Así que es una forma de poder diferenciar el trabajo que yo hago de forma profesional. Es como Pablo Neruda y Gabriela Mistral siendo Pablo Neruda y Gabriela Mistral, siendo que no nacieron con ese nombre. Algo parecido. Me parece muy interesante porque sin restarte identidad, uniste las vertientes familiares para poder marcar una diferencia. Sí. Muy, muy interesante lo que hiciste. Ahora dime, ¿por qué elegir este tema, el lado oscuro de la luna y la galaxia? ¿Qué crees que podemos descubrir en tu charla? Bueno, esto es como un caballo de Troya. En realidad es un armazón donde adentro está mi profunda admiración por Vera Rubin, y a quien tuve la oportunidad de conocer cuando estudiaba en Estados Unidos. Y es precisamente el tema de investigación que yo desarrollo, que es el estudio de las galaxias y cómo éstas se mueven. Y la otra gran pasión que tengo desde que vi el eclipse el año pasado, muy cerca de Vicuña, es precisamente el eclipse que viene este año. Quedé completamente impactado de lo que eso fue, y entendiendo que el próximo eclipse va a ser el 2040, bueno, el que viene después de el próximo el 2048, entonces una oportunidad única. Y por lo mismo decidí trabajar duro por eso este año. Interesante, interesante que nos puedas sumergir en alguien que admiras y que va a marcar la historia del Valle del Elqui con esta cámara digital la más importante del mundo, con una capacidad que tú nos vas a describir, pero que sin duda es como el resumen de décadas de investigación a partir de una nueva tecnología. Claro. Creo que van a haber muchos descubrimientos, mucha investigación científica de la cual nos vamos a poder sentir orgullosos. Querido Rodrigo, por favor, adelante con tu presentación. Yo voy a hacer el seguimiento porque estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y también vamos a hacer seguimiento en nuestras redes sociales para que cualquier inquietud, pregunta, duda, consulta, te la haremos llegar oportunamente. Y por cierto, muchas gracias
por el cariño que le has puesto para hacer esta charla. Obvio, gracias. Bueno, quise mezclar dos temas que son muy relevantes, sobre todo para Vicuña. El eclipse que vivieron el año pasado y el que vamos a vivir en Chile ahora en la Araucanía, y el Observatorio Vera Rubin. Entonces, como les decía, en realidad parte de esta charla es un tributo a esta grandísima astrónoma que falleció no hace mucho tiempo, recién el año 2016, y que marcó tanto la astronomía que hoy día uno de los observatorios más potentes del mundo va a llevar su nombre. Entonces quiero que primero nos centremos en la Luna y después hablemos de las galaxias. Pero generalmente cuando hablamos de la Luna, nosotros pensamos inmediatamente en el mismo lado, el lado brillante de la Luna, el lado que vemos tanto del hemisferio norte como el sur, solo que invertido, pero el que vemos y conocemos todos de alguna manera. Y siempre se habla del lado oscuro de la Luna. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado ese concepto del lado oscuro. Y creo que en parte ese concepto se ha hecho tan popular porque obviamente existe el álbum de Pink Floyd, El lado oscuro de la Luna, que no es menor, ¿verdad? Y es un álbum súper famoso. Entonces, de alguna manera yo creo que existe así en alguna parte de nuestro cerebro el concepto del lado oscuro de la Luna. Y es súper interesante porque el año en que Pink Floyd lanzó este álbum, otra banda británica también lanzó un álbum que se llamaba El lado oscuro de la Luna. Estuvieron a punto de cambiarle el nombre, incluso se iba a llamar Eclipse, como una de las canciones del álbum. Finalmente le fue tan mal al primer álbum, El lado oscuro de la Luna, que decidieron mantener el nombre. Entonces, esto del lado oscuro de la Luna, yo creo que se hizo súper popular y generalmente la gente piensa, y yo creo que no hemos hecho no he hecho la encuesta, pero me imagino que si hiciera una encuesta, un gran porcentaje pensaría de que existe un lado que efectivamente no se ilumina, que no conocemos por un lado y que no es iluminado. El punto es que cada vez que hay luna nueva, es decir, está el Sol, la Luna y la Tierra alineados, el Sol está precisamente alumbrando este lado que nosotros malamente le decimos oscuro. Claramente tenemos imágenes del lado oscuro de la Luna iluminado por el Sol, es decir, vemos luna nueva desde la Tierra. Esta es la primera imagen obtenida en el año 1959, y obviamente con el tiempo y nuevas misiones espaciales y nueva tecnología hemos podido refinar esa imagen, y esta es una imagen del lado oscuro de la Luna, entre comillas oscuro, porque como les dije, el Sol ilumina de todas maneras, y que nosotros no podemos ver. Precisamente porque siempre estamos viendo la misma cara de la Luna. Incluso hay sondas que han logrado alunizar en este lado, en el lado oscuro, entre comillas oscuro, incluyendo una sonda china llamada Chang'e 4, que desplegó un pequeño robotito, un rover, llamado Yutu-2, y que como pueden ver acá, esta imagen panorámica obtuvo una de las primeras imágenes súper detalladas del lado lejano de la Luna, aquel que no podemos ver. Y se ha ido descubriendo, haciendo el análisis del terreno, de que pareciera de que la superficie es de alguna manera diferente a la superficie del lado que sí podemos ver. Ahora, el motivo por el cual siempre vemos el mismo lado de la Luna es porque la rotación de la Luna tarda 28 días, y el periodo de la Luna en orbitar la Tierra también tarda 28 días. Entonces, a medida que la Luna se va desplazando alrededor de la Tierra, va rotando, y al hacerlo, al tener estos dos procesos, la rotación y la órbita, al mismo periodo, en el fondo siempre vamos a estar mirando la misma cara de la Luna. ¿Ok? Pero lo importante recordar es que no es un lado oscuro, porque cada vez que hay luna nueva, el Sol está iluminando esa cara. Entonces, en realidad deberíamos referirnos a este lado de la Luna como el lado lejano de la Luna, el lado que no podemos ver, pero que sí es iluminado por el Sol, tanto como cuando hay luna llena, cada vez que hay luna nueva. Ahora, cuando está la Tierra, la Luna y el Sol, es decir, vemos luna nueva, uno podría pensar, bueno, ¿por qué no hay un eclipse? ¿Por qué no cada vez que tenemos una luna nueva hay un eclipse? Tenemos que esperar. Yo a mis 36 años tuve que esperar toda mi vida para poder ver un eclipse total de Sol el año pasado, precisamente en su región. Y eso ocurre porque la órbita de la Luna está ligeramente inclinada respecto a la órbita de la Tierra, aproximadamente 5 grados. Eso quiere decir de que la Luna se puede interponer entre el Sol y la Tierra exclusivamente cuando la Luna está cruzando la órbita de la Tierra, lo que se conoce como nodos. Es solo en ese momento en que esté alineada el Sol, la Luna y la Tierra, y que esté de tal forma que se estén interceptando las órbitas, que podemos observar un eclipse total de Sol. Ahora,
Otra dificultad es que la órbita de la Luna no es circular, sino que es elíptica. Eso quiere decir que hay puntos en que está más lejos de la Tierra, hay puntos que está más cerca de la Tierra, no es la misma distancia todo el tiempo. Por lo tanto, si la Luna está muy lejos, en su punto más lejano de la órbita, justo cuando cruza el nodo, la Luna no alcanza a tapar por completo el Sol. Y no tenemos un eclipse total, tenemos un eclipse anular. Es decir, que para tener un eclipse total, como el que vimos el año pasado en Vicuña, y como el que vamos a ver este año en la Araucanía, es necesario no solo de que la Luna esté cruzando la intersección con la órbita de la Tierra y el Sol, sino que al mismo tiempo esté en un punto de la órbita donde la Luna es capaz de tapar por completamente el Sol. Y ahí es cuando se forma un eclipse total de Sol, que es como el que vieron ustedes y como vamos a ver ahora el 14 de diciembre. Entonces, todo esto es súper relevante porque la probabilidad de que un país tenga 2 eclipses solares consecutivos, el año pasado el 2 de julio y ahora el 14 de diciembre, es muy baja. Es más, el próximo gran eclipse que vamos a vivir después de este del 14 de diciembre es recién el año 2048, en Aysén. Entonces, todos los que vieron el eclipse el año pasado deberían sentirse súper afortunados, porque, y los que van a tener la oportunidad de ver 2 consecutivos con este aún más, porque que se produzcan eclipses totales de sol no es algo que se produce todos los días. Para que se vuelva a producir en el mismo lugar, pero tienen que pasar en promedio más de 400 años, ¿ok? Entonces Chile es como que se sacó la lotería de los eclipses, al tener 2 eclipses totales en 2 años consecutivos. Ahora, yo soy astrónomo de la Universidad de Concepción, y producto de la Universidad de Concepción es que hemos realizado una campaña que se llama Planifica tu Eclipse, a través de nuestro sitio web, planificatueclipse.cl, en nuestra cuenta en Instagram y en Facebook. Y la idea de esta campaña es precisamente informar acerca del eclipse. Primera información que encontramos súper relevante en tiempo de pandemia, sobre todo, es un mapa interactivo que está en base a Google Maps, que ustedes van a encontrar en nuestro sitio web, que precisamente les permite ver cuál es el lugar donde el eclipse se va a ver de forma total. Y en ese lugar, ¿cuánto va a durar el eclipse? Porque como ustedes se pueden acordar del eclipse del año anterior, hay una franja, que es la franja azul aquí, donde el eclipse tiene una duración máxima, y a medida que nos vamos alejando de esa franja, el eclipse dura menos, hasta que finalmente cruzamos la franja de la umbra y ya no se ve de forma total. Y este mapa encuentro que es súper relevante, porque si hay gente que está pensando en viajar a la Araucanía, pero no quiere ir a un lugar que esté muy densamente poblado precisamente porque quiere cuidarse del coronavirus, este mapa lo puede ayudar a orientarse y a buscar comunidades o lugares dentro de la Araucanía de mejor acceso, más fácil, y donde no evitemos en el fondo tener grandes aglomeraciones, como probablemente lo que puede ocurrir en Villarrica o en Pucón. También en nuestro sitio web van a encontrar consejos de cómo ver eclipses de forma segura, pero la parte quizás más entretenida es la sección que se llama recursos. Y es un lugar donde hemos ido agrupando distinto contenido que hemos ido generando durante el año. Por ejemplo, cómics, el eclipse de la Araucanía, por lo tanto, la cosmovisión mapuche, y como lo conocen los mapuches, el Layantú o la muerte del sol cobra mucha relevancia. Entonces nosotros nos hemos asociado con diseñadores gráficos, con ilustradores y con comunidades mapuches, precisamente para generar contenido que resalte la astronomía mapuche. Y hay en este sitio web, en la parte de recursos, hay precisamente cómics mapuche, charlas de cosmovisión mapuche y de seguridad, hágalo usted mismo, ciencia del eclipse, etc. No solamente generada por nosotros, sino por otras iniciativas que trabajan para el eclipse. Así que los invito a visitar nuestra web y a poder revisar la sección recursos. Y también en Instagram podrán encontrar muchos videos y cosas entretenidas hechas con nuestra mascota, que es un gruña, es un guiña gruñón, que también hemos hecho un montón de videos súper entretenidos que son relevantes al eclipse de este año, así que los invitamos a seguir nuestra cuenta y a revisar. Y finalmente... Es súper interesante el sitio, ¿eh? Y por lo tanto queremos que le den el máximo de conocimiento todos quienes viven en la Araucanía, que ya están conectados y también están conectados a través de nuestro Facebook Live. Este link también lo vamos a enviar a más de 180 micro y pequeños empresarios que están conectados con nosotros a través de otras plataformas y redes sociales. Creo que el trabajo que han hecho es maravilloso, Rodrigo, pero realmente bello. Qué bueno. Qué bueno que les gusta.
la verdad, hemos tratado de hacerlo lo más sencillo, simple y directo posible. Y hemos tratado de potenciar precisamente distintas partes de la Araucanía. Que la mayoría puede pensar, se me ocurre, pasó mucho el eclipse el año pasado, que la gente decía La Serena, Coquimbo, pero en realidad el área es bastante grande, ¿no? Pero esa es la imagen que tiene la gente. Y para entender de que el eclipse de este año no es solo Villarrica y Pucón, por ejemplo. Entonces, la idea es precisamente entregar ese mensaje. Y vamos a realizar entonces, debido a la pandemia, no vamos a poder hacer ningún evento público ni masivo como lo que teníamos planificado, pero el equipo de Planifica tu Eclipse que ustedes pueden ver acá, vamos a estar realizando una transmisión desde Villarrica a través del canal universitario de la Universidad de Concepción y nuestro Facebook. Así que los invitamos a todos, si quieren seguir una transmisión ese día del eclipse alternativa a los canales privados y públicos de nuestro país, con mucho más contenido de cosmovisión mapuche, de ciencia y de arte, los invitamos a seguir nuestra transmisión alternativa y que los acompañemos nosotros para el eclipse. Ya, y ahora quiero que hablemos... Maravillosa invitación, ¿eh? Así Sí. que esperamos que nos manden los links para poder difundirlos también. Ya, perfecto, ningún problema. Estamos afinando los detalles para ir a la zona porque no es fácil, pero ya tenemos prácticamente todo cerrado y vamos a estar ahí con el lago y el volcán de fondo transmitiendo el eclipse, así que ahí les cuento. Y ahora quería girar a las galaxias, como porque ya que es tan bonito que ustedes están tan cerca de este nuevo observatorio que se está construyendo, que va a ser tan revolucionario, pensé que sería muy buena idea precisamente poder hablar de Vera Rubin y su aporte a la astronomía. Y para eso es necesario hablar de las galaxias. Y como ustedes saben, las galaxias vienen en muchos sabores, tamaños, colores, formas, y la verdad son muy, muy bonitas visualmente. Yo creo que por eso que de chico me impactaron y me dieron ganas de grande de poder estudiar las galaxias, porque son tan hermosas, ¿verdad? Es como caminar por la playa y ir encontrando conchitas bonitas y recolectándolas. De la misma forma, las galaxias tienen distintas formas, tamaños, colores, y al clasificarle a los astrónomos podemos aprender de sus características físicas. Generalmente lo que hacemos es generar la primer tipo de clasificación que existe en la morfológica, es decir, hay galaxias que son elípticas, que parecen más esferoides, hay galaxias espirales que se reconocen porque tienen brazos que se extienden como formando una espiral, hay galaxias que se conocen como espirales barradas porque tienen una barra en el centro, que es la que pueden ver acá, que conecta el agujero negro central con los brazos espirales, y hay galaxias irregulares como las hermosas nubes de Magallanes, que espero muchos de los que están viendo esta transmisión conozcan, sobre todo si viven en la zona de Vicuña. Es tan fácil de ver y son tan espectaculares y es tan bonito pensar que son galaxias, que están ahí fuera de nuestra Vía Láctea, mirándonos todas las noches. Ahora, nuestra galaxia no la conocemos, no tenemos una foto de ella porque nunca hemos salido. Con suerte la sonda Voyager salió del sistema solar, que hablar de salir de nuestra galaxia, pero lo más probable es que se parezca mucho a nuestra vecina, la galaxia Andrómeda, en el sentido de que tiene aproximadamente unos 100.000 años luz de tamaño, es decir, a la velocidad de la luz nos demoraríamos 100.000 años en recorrerla. Nosotros estamos más bien en un brazo espiral tirado para afuera de la galaxia, y en el centro de nuestra galaxia vive un agujero negro supermasivo de 4 millones de masas solares que fue descubierto gracias a observaciones hechas desde el norte, desde el VLT, y desde Hawái, y que realmente tiene el descubrimiento de ese agujero negro fue galardonado este año con el premio Nobel para Andrea Ghez y su equipo y Reinhard Genzel y su equipo. Así que es súper entretenido de que la mitad de ese descubrimiento fue hecho desde el norte de nuestro país. Pero una pregunta que quizás muchos de ustedes no se han hecho es si las galaxias rotan, o simplemente son esta imagen estática tan bonita que uno ve en el cielo. Y aquí viene a nuestra ayuda el efecto Doppler, que no es más que el hecho de que la longitud de onda de una onda cambia cuando el cuerpo que la emite se está moviendo. El típico ejemplo es la ambulancia. Cuando viene una ambulancia camino a uno, la sirena de la ambulancia suena más agudo. Y cuando se aleja de nosotros, el sonido de la ambulancia, su sirena, suena más grave. Porque la longitud de onda de un objeto que está en movimiento, para el que se está acercando es una longitud de onda más corta, un sonido más agudo. Para el que se está alejando es una longitud de onda más larga, es decir, un sonido más grave. Y uno puede hacer exactamente lo mismo con las galaxias. Uno puede observar el espectro de una galaxia y puede ver de que hay un lado que se acerca, y por lo tanto la longitud de onda de la luz que se acerca se corre al azul. Hay un lado que se aleja, por lo tanto la longitud de onda del lado que se aleja se corre al rojo. Y de esa manera uno puede construir un mapa de cómo la galaxia se está moviendo. Entonces,
Por ejemplo, esta galaxia hermosa que les muestro acá, que se llama NGC 2403, esta es una imagen estática, es como una imagen que va a tomar el LST, el Vera Rubin Observatorio Vera Rubin. En el fondo es como una postal, así, una foto. Pero si nosotros fuéramos capaces de tomar el espectro de esta galaxia, ya sea usando el telescopio ALMA o el VLT en el norte, lo que uno descubre es que por el efecto Doppler, hay un lado de la galaxia que está corrido al azul. Ese es un lado de la galaxia que se está moviendo hacia nosotros, aproximadamente en este caso una velocidad de 100 kilómetros por segundo. Y hay un lado que se está alejando de nosotros, que se ve en rojo, que está aproximadamente a 100 kilómetros por segundo. Es decir, esta galaxia está rotando, y está rotando de tal forma que un lado se acerca y un lado se aleja. Ahora, ¿qué es lo que podemos aprender? Es súper importante porque lo que uno puede aprender de cómo una galaxia rota nos entrega mucha información de la masa que existe en él, cómo es la distribución de masa de la galaxia. Entonces, la curva de rotación es cuando uno estudia, pues, en un lado, en un eje, la velocidad con que se mueve y en un lado la distancia, es decir, una estrella a cierta distancia, a qué velocidad se mueve. Y a partir de la curva de rotación uno puede aprender las características del sistema. Por ejemplo, miremos el sistema solar. En el sistema solar, toda la masa, el 99.98%, está concentrado en el Sol. Eso quiere decir de que si uno midiera la curva de rotación, es decir, la velocidad de los planetas como función de la distancia al Sol, uno observa esto, lo que se conoce como la ley de Kepler. Es decir, entre más lejos nos vamos del Sol, menor es la velocidad. Y por eso es que Mercurio tiene una velocidad de 50 kilómetros por segundo y Neptuno de 30. Y eso, en el fondo, es porque toda la masa está concentrada en el Sol. Y si uno resuelve la ecuación, encontraría esto. Ahora, imagínense cómo sería la curva de rotación de un cuerpo sólido, un vinilo. ¿Qué pasa si la galaxia fuera un vinilo? En ese caso, la velocidad con la que un cuerpo rota es proporcional a la distancia, es decir, un cuerpo que está más alejado va a rotar más rápido. Entonces la pregunta es, en una galaxia, ¿cómo es la curva de rotación? ¿Se parece al sistema solar? Es decir, de que toda la masa está concentrada en el centro. ¿Se parece a la de un vinilo? Es decir, en el fondo la galaxia es como un disco plano, sólido, que está girando. Y aquí viene Vera Rubin, que es la verdadera heroína de esta historia, porque ella fue una de las primeras, una de las pioneras en medir cómo rotan las galaxias. Y aquí podemos verla en el Observatorio Monte Palomar. Un poco de historia de ella. Vera Rubin nació en 1928, en una época en que las mujeres obviamente no eran animadas a que estudiaran ciencia. De hecho, ella siendo muy buena en el área de ciencia, en su último año de colegio, su profesor le dijo que todo le iría bien mientras se mantuviese alejada de la ciencia. Y repito, no es porque no fuera buena para la ciencia, es porque le dijo eso porque era mujer. Era muy buena, entonces, por ejemplo, cuando solicitó matricularse en la Universidad de Princeton, que es uno de los programas más top de Estados Unidos en astronomía, la rechazaron. No porque no tenía capacidades nuevamente, simplemente porque ese programa no aceptaba mujeres en esa época. Entonces, quiero que ustedes empiecen como a visualizar ya como alguien con muchas capacidades y tan increíblemente capaz como Vera Rubin, ya tenía que estar saltando un montón de valles y obstáculos simplemente por ser mujer en esos años. Lo bueno es que ella nunca se rindió. Y a pesar de que todos estos lugares la rechazaron y tenía toda esta gente diciéndole cosas en contra, ella perseveró. En 1955 ya tenía 27 años, había acabado su tesis, era doctora en astronomía, era mamá de 2 niños, y había comenzado a trabajar en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., donde finalmente se transformó en profesora. En diciembre de 1965, 10 años después, imagínense, recién a sus 37 años, se convirtió en la primera mujer en observar oficialmente en Monte Palomar, que era el observatorio más grande que tenía Estados Unidos en esa época. Y ¿por qué fue por primera vez que pudo ir? Porque ese observatorio no permitía que fueran mujeres. Y la excusa era que no había baño de mujeres. Entonces tú estabas observando toda la noche, necesitaba ir al baño, no había un baño habilitado para mujeres. Entonces, en la primera noche que a Vera le tocó observar, escribió en un papel baño de mujeres, fue y lo pegó en la puerta y dijo, listo, se solucionó el problema, hay baño de mujeres. Pero para que vean, sigan viendo en el fondo el nivel de obstáculos que ella tuvo que enfrentar para poder desarrollar su investigación. Finalmente, en 1996, recibió la medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica, que es muy importante, como las distinciones más importantes, y recibió la Medalla Nacional de la Ciencia, que es como la distinción más importante que puede recibir en Estados Unidos. Lamentablemente nunca ganó el Nobel, aunque para muchos astrónomos, incluyéndome a mí, él lo tenía más que merecido. Y, como ustedes saben, tan potente es su legado,
que lo que originalmente se iba a conocer como Large Synoptic Survey Telescope, hoy en día se conoce, fue rebautizado como el Observatorio Vera Rubin. Como ustedes saben, ahí está Vicuña, el Observatorio Vera Rubin está bastante cerquita y va a ser bastante revolucionario, va a realmente transformar la forma en que estudiamos los cielos australes. Entonces es más que merecido en el fondo de que hayan decidido rebautizar este telescopio y haberle puesto el nombre de Vera. Para que vean un poco cómo ella marcó una generación de astrónomos, y especialmente de astrónomas mujeres. Hay un telegrama que le escribieron a Vera, 4 astrónomas, que dice: querida Vera, somos 4 astrónomas en el Observatorio de Chile de Cerro Tololo. Le escribimos este telegrama porque hemos pensado que debía saber esto. Esta noche los 4 grandes telescopios están siendo usados por nosotras, por 4 mujeres. Y eso representa a Vera Rubin. Fue realmente esta punta de lanza, esta pionera que abrió un campo para las mujeres en astronomía. Y obviamente la heroína en ese sentido. Ahora, ¿qué encontró Vera Rubin cuando estudió la curva de rotación de las galaxias? Y este es un trabajo que ella hizo publicó en 1985. Y lo que descubrió es súper sorprendente, porque descubrió que en la parte interna de las galaxias, la velocidad de las galaxias, que pueden ver aquí en el eje Y, la velocidad de rotación en kilómetros por segundo, aumenta a medida que nos alejamos de la galaxia. Entonces en el eje X tenemos la distancia. Entonces, a medida que uno se va alejando del centro de la galaxia, uno ve cómo la velocidad de la galaxia de rotación aumenta. Pero cierto radio, a cierta distancia, ella descubrió que la velocidad se torna constante. Entonces, esta primera parte es consistente con el ejemplo que les mostré del vinilo, es decir, tenemos una distribución uniforme de masa. Pero esta parte de acá, de que la velocidad se mantuviera constante, era algo totalmente inesperado, es decir, las galaxias después de cierta distancia rotan con una velocidad constante. Esto es el equivalente de que si vemos una galaxia, uno esperaría que la velocidad con que rota aumenta, pero después cuando se acaban las estrellas y el gas, uno esperaría que la velocidad cayera, se acabó la galaxia. Pero lo que ella descubrió es que la galaxia sigue y sigue y sigue, y la rotación de este cuerpo a medida que sigue es constante. En el caso de la Vía Láctea podemos ver lo siguiente: la velocidad aumenta como función del radio, después se mantiene constante, aquí está el Sol, y uno esperaría que cayera a medida que se va acabando la galaxia, pero no cae, se mantiene constante en la Vía Láctea, incluso aumenta. Ahora, la única forma de poder explicar esto, de que la velocidad de rotación de las galaxias se mantenga constante con el radio, es de que el disco de estrellas y gas de una galaxia que nosotros conocemos vive dentro de lo que se conoce como un halo de materia oscura. Y este halo de materia oscura domina la gravedad de la parte externa de la galaxia, lo que involucra de que la curva de rotación se mantenga constante. Esta materia oscura es súper importante porque es la que, precisamente, al formar estos filamentos y estas concentraciones, es la que habría provocado de que en el comienzo del universo, cuando se formaran estas redes que parecen verdaderamente como redes neuronales, donde en el centro de la intersección de estas redes se acumulara materia oscura. Y eso sirviera como una verdadera semilla para ir acumulando el gas, que es como la materia que conocemos nosotros, la materia que se conoce como bariónica. Y al ir acumulándose esta materia, se empezaron a formar las primeras estrellas y las primeras galaxias. Entonces, esta materia oscura que se descubrió en parte gracias a las curvas de rotación hechas por Vera Rubin, nos da una pista gigantesca de cómo se formó el universo. Y si ahora yo les pregunto, y les pregunto, ok, esta materia oscura, ¿qué porcentaje del universo es? Porque están los átomos, ¿verdad? Todo lo que vemos, mi mano, este computador, las nubes, el agua, el calcio de mis huesos, etc. Están los átomos. Está la materia oscura, y está la energía oscura, siendo la energía oscura esa energía que hace que el universo se expanda de forma acelerada. Y sorprendentemente, lo que conocemos, lo que podemos ver con nuestros ojos, los átomos, es tan solo el 4,6% de nuestro universo. La materia oscura, el 23%, y la energía oscura, el 72%. Entonces, gracias al aporte de astrónomas como Vera Rubin, es que hoy conocemos de que un 23% del universo está dominado por una cantidad que todavía no conocemos su naturaleza, pero sí podemos ver su efecto en las galaxias, incluyendo la nuestra, la Vía Láctea. Así que finalmente, para ir cerrando esta charla, les quiero dejar este mensaje que le dio Vera Rubin, una astrónoma joven en ese tiempo, Rebecca Oppenheimer, que dice: no dejes que nadie te detenga por razones tontas como quién eres, y no te preocupes de los premios y la fama.
El verdadero premio es encontrar algo nuevo allá afuera. Y yo creo que esa tiene que ser la motivación de todos nosotros. El de descubrir, el de explorar y el de entender de que el verdadero tesoro muchas veces no está en lo que podemos construir económicamente aquí en la Tierra, sino en descubrir algo nuevo o en llenarse por dentro de lo que está alrededor nuestro y de la maravilla del universo en el que vivimos. Así que eso les quería contar de la gran Vera Rubin y les quería dejar obviamente la invitación abierta a planificatueclipse.cl para que conozcan más de nuestra campaña. Y eso. Oye, qué interesante, de manera tan sencilla, tan directa y tan clara, Rodrigo, que nos hayas planteado primero que hay una herramienta, que es el trabajo que ha hecho en Planifica tu Eclipse. Creo que es una tarea nuestra difundir a todos quienes vamos a viajar a la Araucanía para que efectivamente tengamos más y mejor calidad de información. En segundo lugar, que estemos informados, que ustedes a través de la plataforma de la Universidad de Concepción van a transmitir en vivo y en directo este fenómeno. Segundo elemento muy central, muy importante. Y tercero, que efectivamente pongan en el lugar que se merece a Vera Rubin, algo desconocida para muchos aún, pero que marcó una etapa en la astronomía de Estados Unidos y en particular que el consorcio de Universidades Aura haya decidido que lleve su nombre el ex telescopio LSST y que hoy día lleve su nombre. Entonces creo que nos ayuda mucho a que se entienda muy bien el porqué de las cosas y creo que es la forma que debemos seguir adelante. Te quiero pedir, Rodrigo, que nos pudiera aclarar nuevamente cuáles son las plataformas, además de el sitio web planificatueclipse.cl, en Facebook, en Instagram. ¿Qué otra versatilidad tiene el sitio? Algo lo mencionaste con una de las diapositivas para que quien lo quiera saber a través de esta transmisión pueda entender lo interesante que es el trabajo que han hecho, por favor. Sí, o sea, la verdad hay bastante versatilidad en el sentido de que hemos tratado de trabajar en tres ejes, que son precisamente la ciencia del eclipse, la cosmovisión mapuche y la seguridad. Y yo creo que lo más relevante es la cosmovisión mapuche, porque hay mucho material, sobre todo si van a la sección recursos de nuestro sitio web, que habla precisamente de los mapuches, y hay charlas, por ejemplo, que ha organizado la gobernación de la Araucanía con precisamente miembros de la comunidad mapuche hablando de lo que significa para ellos, porque el Layantú, o la muerte del sol, como ellos lo conocen, es un fenómeno bastante de reflexión, de cambio de ciclo, no de celebración como los astrónomos que nos ponemos súper contentos, wow, va a haber un eclipse, sino que para ellos representa algo muy importante. Y el último eclipse que hubo en la Araucanía fue como 800 años atrás. Entonces no es menor que vuelvan a vivir un evento como este Layantú, de vuelta en su tierra, en su territorio. Entonces yo creo que este eclipse ha sido una gran oportunidad para que podamos recuperar o recordar en el fondo que el pueblo mapuche tiene una cosmovisión muy rica, que lamentablemente no es muy conocida. Yo creo que este eclipse es una excelente excusa para aprender más de eso. Así que los invitamos realmente. Por supuesto, quiero también saludar a Vanessa Cabeza, quien nos plantea que fue una excelente presentación. Claro, conciso, directo, me mantuvo atenta a todo momento. Aprendí mucho hoy. También Sergio Díaz, que se sumó desde la ciudad de Ovalle, quiere plantear una excelente charla. El universo nunca nos dejará de sorprender. Es parte de las reacciones que tenemos en nuestras redes sociales. Cuéntame una cosa, ¿qué es aquello que a ti más te marcó en la historia de Vera Rubin? Tú algo mencionaste, la citaste, pero ¿qué es lo que a ti te marcó? A mí me marcó que, como astrónomo, profesionalmente, me marcó que ella fue capaz. En astronomía generalmente uno piensa en una pregunta que quiere contestar astronómicamente hablando y va y trata de contestarla. Y dependiendo de la dificultad de la pregunta es la dificultad del tipo de observación o investigaciones que uno tiene que realizar. Y Vera Rubin hizo una pregunta bastante difícil y compleja que requería tanto de tecnología como de una tenacidad a la hora de analizar los datos, que era bastante difícil. Y en el fondo la recompensa fue bastante grande, porque logró agregar un fundamento a la existencia de la materia oscura que no teníamos.
Y en ese sentido a mí me anima, porque generalmente uno ve un desafío grande y uno puede sentirse descorazonado, decir, chuta, quizá es demasiado difícil para intentarlo. Pero si uno no intenta, si uno no corre ese riesgo, ahí claramente la recompensa no va a ser tan grande. Y puede ser de que uno haga todo ese esfuerzo y no descubra nada, lo cual está totalmente bien porque esa es la idea de la ciencia. Pero ella fue súper valiente y fue capaz de plantearse preguntas muy difíciles en astronomía y hacer todo lo que fuera necesario para contestarlas. Yo creo que eso me motiva a mí a tratar de hacer lo mismo. Y fíjate que como dijo María Teresa Ruiz, esto no tiene que ver con la feminidad, no, tiene que ver con la búsqueda intelectual, tiene que Claro, ver con la pasión o la necesidad de saber, pero por sobre todo algo que he descubierto mucho es que tenemos un universo aún tan potente por descubrir, son tantos los retos que aún tiene la ciencia y particularmente la astrofísica, la astronomía, por delante, con algunas misiones espaciales, conseguir conociendo fenómenos que están dentro de nuestro sistema solar, que nos permitan hacer nuevas preguntas y seguir escarbando sobre aquellas certezas. Cuando tú hablas de la materia oscura, ya es un universo en sí mismo de investigación. Creo que tenemos mucho por avanzar, pero lo que nos has planteado también tiene una dimensión práctica, tiene recursos pedagógicos que creo que también son importantes para que papás y mamás, para que profesores y profesoras, y también para que líderes de opinión puedan ver un poquito más este material para seguir hablando, porque en medio de la pandemia ha sido una tarea súper difícil. Hablar e instalar desde un punto de vista más allá del turístico, que por supuesto no importa como corporación de turismo, sino un poco cuáles son los aprendizajes que del eclipse debiéramos tratar. No solamente el experimento de Eddington, sino no solamente rescatar que Einstein pudo haber probado la teoría de la relatividad, lo más probable en el 20, en el 1920, a partir de un eclipse, sino también de cómo este fenómeno nos permite decir cuán, y te lo dijiste bien, ¿eh? Cuán beneficioso ha sido para Chile el tener estos dos fenómenos en tan poco tiempo, y se va a sumar un tercero el próximo año. Quiero que nos puedas indicar en tus palabras finales, Rodrigo, ¿qué invitación harías a todos quienes quieran vivir el eclipse de la Araucanía? ¿Y qué mensaje le das a los amantes del astroturismo, del Valle Elqui y de distintos rincones, desde Arica a Punta Arenas, que van a seguir viniendo al Valle de Elqui a tener esta ventana al universo, decían en los 80, 90, nosotros decimos los cielos más limpios y oscuros del mundo, donde está una parte importante de la inversión científica para poder descubrir una y otra vez los secretos del universo. sí. ¿Qué recomiendas para quienes vayamos a la Araucanía y qué mensaje le das a las personas que aman de manera más no profesional inclusive el observar el universo? Sí, yo creo que mi principal recomendación para la gente es que, a diferencia del eclipse que ustedes tuvieron el año pasado, que fue a las 5 y tanto de la tarde, y por lo tanto el sol estaba bajo en el horizonte, este eclipse es a la 1 de la tarde. Entonces el sol va a estar muy arriba en el cielo. Lo que quiere decir de que si uno está en una ciudad donde ya está, donde va a haber totalidad, no es necesario ir a un punto de la ciudad en específico para ver el eclipse de mejor manera. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, si yo estoy en Villarrica a la 1 de la tarde, cuando sea el eclipse total, desde cualquier patio de casa de Villarrica, de cabaña, de hotel, de lo que sea, el eclipse se va a ver igual. No es necesario ir a la costanera o al lago o al volcán, etc. Entonces, todos los que hemos estado trabajando por el eclipse, tratando de poner este hashtag eclipse en casa o eclipse seguro en casa, tratando de animar a la gente a que si ya está en la zona de totalidad, no se congreguen. No es necesario ir a un lugar en específico para verlo mejor. Todos lo pueden ver bien desde el patio de su casa. Así que yo creo que quizás ese es mi consejo práctico más clave. El resto ya los conocen, lo de los lentes certificados, ya lo han escuchado muchas veces, pero yo creo que ese es súper importante para este eclipse. Y respecto a Valle de Elqui, ¿Sí? em, em, solo puedo decir de que yo soy astrónomo hoy porque mi abuela me enseñó a mirar el cielo cuando yo era muy pequeño y me regaló libros y me sacaba a ver la noche estrellada en Rancagua y me decía, mira, esta conjunción no se va a repetir en 80 años, así que la tienes que ver ahora porque no la vas a ver más. En el lago Calafquén me mostró las nubes de Magallanes y me explicó que eran galaxias
Todas esas cosas me marcaron de niño, de tal manera tan fuerte que terminé estudiando astronomía y convirtiéndome en científico. No que tiene que ser la meta de que todo niño se transforme en científico o astrónomo, pero necesitamos abrir el universo a nuestros niños. Y en ese sentido, lugares como el que tienen ustedes son privilegiados, porque ese cielo es un cielo privilegiado. Entonces yo creo que la invitación es esa, llevemos, es un tesoro que le estamos entregando a nuestros familiares, a nuestros amigos, cuando estamos regalando esto, cuando estamos regalando una visita a un lugar con cielos tan privilegiados. Y es una inversión, porque un niño que se ve expuesto a ese cielo, es un niño que en el futuro no va a quedar indiferente, se va a hacer preguntas, va a buscar algo más. Yo creo que por todos lados una situación de mucha riqueza y de ganancia. Así es. Bueno, estamos con Rodrigo Herrera, astrónomo, y que ha estado brindando esta charla sobre Planifica tu eclipse, pero lo vinculó con la belleza de pensar de una investigadora norteamericana como Vera Rubin, de la cual el ex LSST, la inversión Aura más importante en el Valle del Elqui, más particularmente en la comuna de Vicuña, lleva su nombre. Por lo tanto, nos ayudó a desentrañar las razones de por qué tiene tan alta valoración y cómo marcó su vida profesional y de investigador. Así que te queremos dar las gracias, Rodrigo, por el enorme compromiso y cariño que has puesto para entregarnos recomendaciones. Y no se olviden, ¿eh? Tenemos un sitio, planificatueclipse.cl, con redes sociales, Instagram y Facebook. Y muy especialmente tienen un material que está en la sección recursos, que puede ser bajado con el objetivo de poder seguir descubriendo los elementos educativos con los cuales podemos educar, divulgar y también dar a conocer este maravilloso fenómeno. Rodrigo, te quiero dar las gracias a nombre de la Corporación Municipal de Turismo de Vicuña, nuestro presidente directorio, el alcalde de Vicuña, Rafael Vera, por sumarte a estas charlas astronómicas en el bicentenario de la ciudad de Vicuña, que cumple noveles 200 años, el 20 de febrero del año 2021. Para nosotros, un placer conocerte, escucharte, y te deseamos que la transmisión en vivo, no nos olvides de compartirnos el link para poder difundirlo entre muchos y muchas amantes de la astronomía. Y desde Vicuña, capital mundial de la astronomía, te queremos brindar un fervoroso y cariñoso abrazo y desearte lo mejor para este resto de semana. Y el 14 de diciembre, no se olviden, tenemos eclipse en la Araucanía, hay medidas que se van a adoptar y tenemos que estar muy bien informados. Y cada vez que quieran ver los cielos, ya saben, Vicuña los espera con los brazos abiertos. Rodrigo, muchas gracias, que te vaya excelente y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Sí, gracias por la oportunidad. Chao. Chao, chao, que esté muy bien, que les vaya muy bien. Y así, junto a nuestro equipo, que está comandado por Juan Barraza, vamos terminando esta transmisión en vivo y esta grabación. Muchas gracias.